Hola, mi nombre es Stephanie Carmen López Pérez. Yo les voy a hablar sobre la sección 16. Esta habla sobre inmuebles, mobiliario, equipos e instalaciones. Bueno, estas comprenden las inversiones en los activos de referencia necesarios para que la empresa pueda llevar a cabo las actividades propias de su giro, así como las estimaciones de depreciación y sus efectos en los renglones respectivos del estado de resultado. Sus objetivos son 5. Son objetivos de auditoría. El primero es cerciorarse de la existencia física de los muebles e inmuebles que se presentan en el estado de posición financiera. El segundo habla sobre cerciorarse de la adecuada presentación de los muebles e inmuebles en el estado de posición financiera, de acuerdo con el uso que se les da, así como su grado de realización y su naturaleza. Como tercero tenemos que es determinar la correcta valuación, probabilidad de uso y de realización de los activos fijos presentados en el estado de posición financiera. Como cuarto tenemos que es cerciorarse de que los activos fijos son propiedad de la empresa. Y como quinto número tenemos que son cerciorarse de que la empresa pueda disponer libremente de los muebles e inmuebles que muestra el estado de posición financiera. También tenemos que tener en cuenta que las referencias que estos objetivos hacen a los estados financieros de la empresa incluyen las notas complementarias o aclaraciones que presentan dichos estados financieros al alcance o en hoja adjunta. También tenemos que se hacen un cuestionario de control interno donde registran sus valores, sus inversiones, las licitaciones, y los activos de detalle adjunto. También tienen un programa de auditoría en el que se prepara o se actualizan las cédulas estadísticas que muestran las políticas de los activos de acuerdo a su depreciación o si hay una cancelación por destrucción, su capitalización, sus claves de identificación, sus inventarios físicos, sus saldos finales, los requisitos, las facturas y las autorizaciones. Hola, bienvenidos a todos. Mi nombre es Daniel Jerónimo García y yo les voy a hablar sobre un tema fundamental dentro de la auditoría financiera, que son los pagos anticipados. Estos son correspondientes a la sección 18 del libro de auditoría de estados financieros por Gabriel Sánchez Curiel. Y bueno, te voy a explicar qué son, cómo se controlan dentro de una empresa y cuáles son los procedimientos de auditoría que se aplican para revisarlos correctamente. Y bueno, para ir empezando, ¿qué son los pagos anticipados? Bueno, estos son desembolsos o erogaciones que se realizan en una empresa, pero que no se reconocen inmediatamente como un gasto. Esto se debe a que la aplicación contable está condicionada al cumplimiento de ciertos hechos o simplemente por el tiempo. Y bueno, en otras palabras, primero se registra como un activo y conforme se va utilizando el beneficio, se convierten en un gasto. Hay unos ejemplos muy comunes, los cuales serían las primas de seguros, las rentas pagadas por adelantado y los intereses sobre el financiamiento. Y bueno, el control interno que estará basado en el cuestionario que se les está mostrando ahora mismo. En este se evalúan si los pagos están bien controlados, se utiliza un cuestionario de control interno y este cuestionario incluye preguntas claves que ayudan al auditor a medir la confiabilidad del sistema contable. Por ejemplo, se verifica si existe una adecuada separación contable para registrar los pagos anticipados. También se revisa si los criterios para diferir su aplicación están claramente definidos en la empresa. Es decir, si la empresa sabe cuánto y cómo invertir esos pagos en gastos. Otro punto muy importante es confirmar si estos criterios consideran la naturaleza de cada erogación, ya que no todos los pagos anticipados se comportan de la misma manera. Y además se analiza si dentro de estos pagos se incluyen correctamente las primas de seguro y las finanzas, y si su aplicación a gastos considera la vigencia de las pólizas. También se revisa si existe un control físico y contable adecuado sobre estos documentos, lo cual es clave para evitar errores o un fraude. En caso de intereses pagados por anticipado, se verifica si hay un control contable correcto sobre ellos. Y finalmente, se confirman si las porciones devengadas de estos pagos se registran de manera mensual y de manera óptima. Y bueno, con base a las respuestas
De este cuestionario, el auditor podrá determinar el grado de confianza del control interno, el cual se puede dividir en tres: el alto, el moderado y el bajo. Ya para ir finalizando el procedimiento de auditoría. Esta consta de tres etapas: la preliminar, la intermedia y la final. En la etapa preliminar, el auditor debe identificar las normas de información financiera aplicables. Esto se incluye revisar cómo se deben de evaluar y reconocer en el estado de resultados conceptos como las primas de seguro, los intereses, las rentas u otros pagos anticipados. También se deben considerar los impuestos diferidos como el impuesto sobre la renta y la participación de utilidades que surgen por diferencias temporales. Otro procedimiento clave es verificar que existan registros adecuados para poder controlar los pagos pendientes de devengar y las porciones que ya fueron reconocidas como un gasto. Además, el auditor debe de evaluar si los proyectos registrados como pagos anticipados son realmente factibles, especialmente cuando su costo se va a diferir a tiempos futuros. Y la etapa intermedia y la final. En esta etapa, el análisis se vuelve mucho más detallado. Por ejemplo, si se realiza un arqueo de las pólizas de seguros vigentes, es decir, simplemente se hace una revisión física y documental de las pólizas, y con base a esto se determinan las porciones de primas, tanto las devengadas y por las que están por devengar. Después se elabora una cédula de auditoría para comparar estos datos con los registros contables. En cuanto a los intereses de financiamiento, se verifica que estén correctamente calculados considerando los plazos pactados, las tasas de interés y las garantías otorgadas. También se revisa que la aplicación contable de estos intereses sea correcta. Y bueno, otro punto muy importante es inspeccionar la evidencia documental de proyectos registrados como pagos anticipados para poder confirmar que realmente tienen un sustento y su justificación. Y si de ser necesario, el auditor también revisará las diferencias temporales entre el resultado contable y el fiscal, con el objetivo de validar el cálculo de impuestos diferidos. Y ya, finalmente el auditor revisará otros pagos anticipados relevantes para asegurarse que estén correctamente registrados y aplicados. De igual forma, se tomará en cuenta la sección 21 con el tema cuentas y documentos por pagar. Esa sección habla sobre los pasivos que la empresa tiene, ya sea por la compra de mercancías, materia prima o suministros que la empresa adquiera en un cierto tiempo, teniendo así objetivos principales, como podrían ser la presentación correcta de toda la documentación, ya sea su origen o fecha de vencimiento de cualquier producto que ellos adquieran, como también que la documentación sea real y no supuesta, que mantenga soportes legales a la hora de realizar la compra y que todas las deudas se registren en los estados financieros. Cédula, cuentas y documentos por pagar aplicables en la etapa preliminar. Preparar cédula de referencia permanente que incluya los siguientes datos relativos a los proveedores más importantes de la empresa. Denominación y domicilio. Clase de mercancía que surge a la empresa. Monto promedio anual de la compra. Definir el sistema de cuenta por pagar a proveedores y preparar cédula de referencia permanente respectiva. Preparar cédula de referencia permanente sobre los mecanismos de control interno, contable aplicados por la empresa respecto a sus obligaciones con banco y proveedores. En esta etapa se recopila información básica sobre los proveedores más importantes de la empresa. Se busca conocer quiénes son, qué tipo de mercancía suministra y cuánto se compra en promedio al año. También se define cómo funciona el sistema de cuenta por pagar y se analiza los controles internos que tiene la empresa para manejar sus obligaciones con proveedores y bancos. En la fase de preparación, donde el auditor entiende el control, identifica riesgo y conoce cómo la empresa controla sus deudas. Aplicables en la etapa intermedio y final. Obtener la relación analítica de las cuentas por pagar a proveedores y destinarlas al control de las solicitudes de confirmación de saldos. Preparar solicitudes de confirmación a proveedores considerando la información mencionada. Preparar cédula de auditoría que muestre el resultado de la confirmación de saldos con proveedores. Examinar las aclaraciones y ajustes efectuados por las empresas respecto a diferentes derivadas de la confirmación de saldos con proveedores. Examinar pagos posteriores sobre solicitudes de confirmación no contestadas, inconformes y devueltas por el correo. Determinar la correcta separación de las cuentas por pagar a proveedores a corto y largo plazo. Aquí se realiza el trabajo más detallado de auditoría.
se analizan las cuentas por pagar, se envían confirmaciones a proveedores y se revisan las respuestas para verificar que los saldos sean correctos. Además, se investigan diferencias, pagos posteriores y posibles errores, así como correctas clasificaciones de las deudas a corto y largo plazo. En esta fase se valida la información contable, asegurando que las deudas registradas sean reales, completas y estén correctamente clasificadas. Considerando la naturaleza de las obligaciones identificadas durante el desarrollo del examen, a fin de surgir traspasos a otros rubros del pasivo, obtener relaciones analíticas sobre las integraciones de los pasivos bancarios que incluyen a. Fecha de emisión y vencimiento de pagaré, b. Capitales financiados, c. Intereses pactados y d. Valores nominales comprometidos. Examinar la estructura de los pasivos bancarios comprendiendo cálculos de interés, aplicaciones contables a resultados y a pagos anticipados, tomando en consideración lo establecido por los contadores respectivos, confirmando pasivos con bancos en paralelo con el trabajo efectuado en la sección 10. Esta es la última parte profundiza de la naturaleza de las deudas. Se revisan pasivos bancarios considerando fechas, intereses, montos y condiciones de los contratos. También se evalúa si los registros contables reflejan correctamente esos compromisos y confirman saldos directos con bancos. Se aseguran que todas las obligaciones financieras estén bien registradas, calculando correctamente y respaldando por un contrato real. En este apartado te voy a explicar de forma sencilla qué es la sección 24. Este trata sobre los pasivos acumulados en auditoría fiscal. Primero, ¿qué son los pasivos acumulados? Básicamente son deudas que la empresa ya tiene, pero que todavía no paga. Por ejemplo, impuestos, sueldos o cuotas de seguridad social que se generan con el tiempo, pero se liquidan después. El objetivo de esta sección es revisar que esas deudas sean reales, que no falte ninguna, que estén bien registradas y que los cálculos sean correctos. También se busca asegurar que la empresa cumpla con la ley y pague todo a tiempo para evitar problemas o multas. Para lograr esto, se utiliza un cuestionario de control interno que ayuda a verificar si la empresa tiene un buen control de sus obligaciones y si está haciendo las cosas correctamente. Además, el auditor sigue un programa de auditoría donde revisa documentos, analiza los pasivos y confirma que todo esté en orden. También se utiliza la guía 56, que revisa los pasivos, y la guía 57, que ayuda a aplicar la auditoría y sacar las conclusiones. Por último, esta sección asegura que la empresa tenga sus deudas bien controladas y cumpla con sus obligaciones. Esto sería toda nuestra parte. Espero que el video les resulte informativo y que tengan una excelente tarde.